Bueno, la alquimia. La alquimia es una parte importante de la práctica del estilo propio de la tradición esotérica y una de las ciencias madre de esta tradición esotérica. El misticismo y la astrología con la alquimia formaron la trilogía tradicional de las doctrinas herméticas, representado incluso en los portales triples de las catedrales medievales. La intuición básica es que el cielo y la tierra son las dos polaridades del cosmos, también llamado firmamento celestial y mundo sublunar. Toda transformación en el cosmos, ya sea física o espiritual, más allá de las apariencias, no es de naturaleza caótica y casual, sino que es favorecida por las influencias inteligentes del cielo en la tierra. Lo que sucede abajo, en la tierra, es en realidad lo que sucede arriba, en el cielo. Cada operación cósmica tiene lugar en el firmamento celeste, la zona de donde este mundo sublunar extrae su vigor, la actividad vital, y de donde provienen todos los procesos que utiliza la naturaleza. El cielo ejerce una influencia energética sobre la Tierra, el mundo sublunar saca vida del mundo celeste. Estos procesos que el cielo produce y ordena en la Tierra son los mismos que observa y sigue la alquimia. Por tanto, se puede decir que el propósito de la alquimia es el dominio de las leyes que rigen la naturaleza. Las numerosas relaciones entre el macro y el microcosmos se resumen en la tabla esmeralda. El reino de arriba, en el que se colocó al Dios de los judíos, cristianos y musulmanes, el Cordero, Hijo de Jesús, y Tot, las huestes angelicales, todas esas cosas, y el reino de abajo, la tierra, están separados de las nubes del desconocimiento, que impiden que los de abajo experimenten directamente el esplendor místico del reino de arriba. Eso es lo que podemos sacar de ahí. Esta tabla esmeralda tiene una datación incierta, alrededor del siglo IX, y hay un grabado de Daniel Milius, que en donde él dice que la verdad sin mentira, cierto, absolutamente cierto, lo de abajo es como lo de arriba y lo de arriba es como lo de abajo, para realizar los milagros de la realidad, que es uno, y así como todas las cosas se originaron en el uno, en el aliento del uno, así todas las cosas surgen de esta única realidad, si se puede tocar. Su padre es el sol, su madre es la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra es su nodriza. Está en el origen de todas las virtudes secretas de este mundo, su poder es completo si llega a la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil del espeso, con delicadeza e ingenio. Se eleva de la tierra al cielo y luego desciende a la tierra y recibe la fuerza de lo que está arriba y lo que está abajo. Así obtendrás la gloria del mundo entero, por tanto toda oscuridad se apartará de ti. En él reside la poderosa fuerza de todo lo fuerte. Vence todo lo sutil, penetra todo lo sólido. Así fue creado el mundo. De esta forma se obtendrán milagros. Por eso me han llamado 3 veces Hermes, ya que poseo las 3 partes de la filosofía del mundo entero. Esto es todo lo que tengo que decir sobre la obra del Sol. Eso está en el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, y tiene que ver con la alquimia. La alquimia de los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, toma como la base de la composición de todos los cuerpos a estos elementos, y los alquimistas correlacionaron las propiedades de extensión y contracción del aire y la tierra con los principios activos de fuego y agua. Hay un simbolismo atribuido a estos 4 elementos que tienen que ver con un triángulo y una línea, para diferenciar o para marcar cuál es el fuego, que es un triángulo apuntando hacia arriba, para indicar la propiedad de elevarse hacia el cielo. El del agua es un triángulo apuntando hacia abajo, para indicar la propiedad de descender hacia la tierra cortada por un segmento, para indicar la capacidad espontánea de extensión.
Para el aire tenemos un triángulo apuntando hacia arriba, cortado por una línea para indicar la capacidad espontánea de extensión, y para la Tierra tenemos un triángulo apuntando hacia abajo, cortado también por una línea para indicar la capacidad de caída hacia abajo. Bien, los 4 elementos fueron acoplados con sus respectivas cualidades, sensaciones y colores. Y así tenemos al fuego relacionado con caliente y rojo, al agua con lo húmedo, líquido y azul, al aire con seco, gas y blanco, y a la tierra con frío, sólido y negro. A través de la búsqueda de la verdad de las cosas, el alquimista penetra las nubes del desconocimiento y llega a la verdad única, verdad sin mentiras, cierta y absolutamente verdadera. La búsqueda de la verdad única consiste en un camino metódico. Cualquier problema o misterio debe ser examinado en el laboratorio interno considerando sus 2 caras o polaridades. La naturaleza de nuestra realidad tridimensional está de hecho formada por correspondencias y oposiciones, llamadas dicotomías. El primer paso hacia la verdad única, el conocimiento, es la búsqueda de las dicotomías inherentes a cada pregunta y su denominación. Este paso se llama calcinación. Un ejemplo aplicado a los 4 elementos fundamentales de la naturaleza sería el siguiente. El agua es pesada, exteriormente volátil, pero fija dentro de ella. El aire es exteriormente ligero, volátil e invisible, pero dentro es pesado, visible y fijo. Hace calor y humedad y el fuego los templa. Es volátil, pero si se fija, hace que todos los cuerpos sean penetrables. La tierra es exteriormente visible y fija, por dentro es visible y volátil, y finalmente el fuego es visible por fuera, pero invisible y fijo por dentro. Es el elemento más puro. Entonces, cada pregunta siempre tiene más de 2 caras, y uno debe querer mirar todos sus aspectos para descubrir sus verdades ocultas. Este segundo paso se llama disolución. La primera ley alquímica, la clave del 4 o llave de plata, también llamada, que dice 4 son elementos de los cuales están compuestos todos los cuerpos de este mundo sublunar. Ninguno de ellos es puro y todos se pueden transmutar. Como el agua lava y purifica todas las cosas imperfectas que no son fijas, así el fuego purifica todas las cosas fijas y las perfecciona. Así como el agua se une al cuerpo disuelto, el fuego separa todos los cuerpos unidos. El fuego es caliente y seco, y es la tierra la que lo templa. El aire es frío y seco, pero el agua templa su sequedad. La naturaleza da movimiento, el movimiento excita el aire excita el fuego separa, purifica, digiere, colorea y madura toda clase de semillas. Luego las empuja a las matrices puras e impuras, y según la disposición de las matrices, se producen diferentes cosas en la tierra. El fuego evita que el agua sumerja o derrita la tierra, el aire evita que el fuego se apague, y el agua evita que la tierra se queme. El tercer paso consiste en separar la paja del trigo, es decir, eliminar todo lo que no resista una prueba de verificación. Este paso se llama separación. Las espadas de la verdad, que en el escrito empuñan con ambas manos, hay un dibujo que empuña con ambas manos, tiene a su derecha el día, en que dominan las fuerzas solares, por ejemplo el fuego, la luz, el calor, y a su izquierda la noche, en la que dominan las fuerzas lunares, por ejemplo las que actúan físicamente sobre los líquidos, generando mareas. Estas fuerzas son simbólicamente la dicotomía subyacente de la realidad percibida. Está escrito en la tabla lo siguiente: su padre es el sol, su madre es la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra es su nodriza. El grabado de la tabla lleva la inscripción siguiente: el alquimista empoderado es el símbolo de una plena integración de las fuerzas opuestas a su izquierda y derecha. Este paso final se llama conjunción. Cada lado de la realidad, solar o lunar, contiene en sí mismo una semilla del otro, como por ejemplo el yin y el yang.
Esto significa que una semilla de la verdad está siempre en ambas polaridades y siempre deben estar integradas. Descartar una sería perder la verdad única. Las polaridades Sol-Luna también representan las fuerzas de atracción sexual y su integración en el alquimista se representa con el eje mundi, vertical, que lo cruza y lo representa como un hermafrodita. Es a lo largo de este eje del árbol que el alquimista asciende hacia el reino de arriba. Ciertas verdades son incómodas y dolorosas de aceptar, pueden hacerte perder la cabeza, pero tienes que dar este cuarto paso, que se llama fermentación. Luego debe asegurarse que está trabajando con la verdad única, la más alta que se pueda encontrar detrás de todos los hechos disponibles. Y este quinto paso es la destilación. Una vez que está seguro de poseer todo, de todos los hechos, el alquimista penetra en las nubes de la inconsciencia, se libera de los instintos y se ve empoderado por fuerzas arquetípicas. Una vez que uno sabe, ya no puede no saber, y puede actuar con confianza para el bien supremo, y este sexto paso es la coagulación. A lo largo de este camino trabajo alquímico, el alma, que es el azufre, se purificaría y se uniría con el espíritu, representado por el mercurio. Se inspiraría en la coagulación en la forma del cuerpo de los filósofos o sal, que sería el estado inmortal de conciencia, eternamente iluminado pero totalmente incorporado, conocido como la piedra filosofal, que en el grabado de la tabla está el disco, hay un disco formado por círculos concéntricos. En este estado de perfección, el alquimista penetraría en la realidad, que está más allá de la realidad, más allá de la dualidad, el uno. El alma se movería a cualquier parte del reino de arriba y luego volvería a descender al reino de abajo, purificando las fuerzas y energías de este reino a través de su sola presencia. Esto es lo que se llama la piedra filosofal. Y lo que nos explica sobre la alquimia en la tabla o en estos también dentro del corpus, es algo que siempre intrigó a mucha gente y que buscaban la alquimia desde un punto de vista físico, con la famosa historia de transmutar metales bajos como el plomo, transformarlo en oro. Y esto era especialmente lo que estaba escrito, pero porque era una alegoría a una cuestión espiritual. Y si bien la terminología incluso que utiliza tiene que ver con algo que se produce en un laboratorio y con elementos como el azufre, el mercurio, la sal, el calor, el fuego y demás, que parece una receta de laboratorio, y muchos trataron de llevar a cabo una serie de experimentos así literales. En realidad lo que nos está hablando es de la transmutación de la conciencia de las personas, o en este caso del alquimista, del que está produciendo todo el efecto, para llegar a esta verdad única, que también tiene su parte, su polaridad, ¿no? Como bien nos marca el tema del yin y el yang, que siempre hay una parte de un lado que está dentro del otro, si no, no existiría la totalidad de esta realidad única. Así que, bueno, nada, esto es para quedarse pensando mucho, releer, reescuchar, porque tiene muchas palabras que justamente son una alegoría, pero que son utilizadas o son extraídas de una terminología que podría llamarse de laboratorio, digamos, la coagulación, todo eso viene de los destilados. Así que bueno, es bueno ponerse a pensar sobre esto y entender cuando hablan de la piedra filosofal que no estamos hablando de algo físico, como lo mismo cuando hablan del Santo Grial y demás,
sino que estamos hablando de algo que tiene que ver con el pensamiento, con la conciencia, con las realidades, las dos polaridades. Es interesante de analizar, más allá de si a uno le cierra o no le cierra, o si se suscribe, digamos, a este tipo de pensamiento. Eso es independiente. Pero sí es un buen ejercicio pensarlo, y para nuestra mente es un buen ejercicio hacer el razonamiento. Después se desecha o se lo queda uno. Eso depende de cada uno. Pero justamente como pertenece a esta escuela hermética, en donde está planteado de forma tal que sea difícil su interpretación, pero que ya a esta altura de la humanidad ha habido muchos analistas sobre el tema. Entonces no estamos como en la Edad Media, en la que dependíamos de un maestro que nos inicie. Si bien siguen existiendo estos asuntos, ¿no? Estas cosas de iniciados, pero hay mucha más divulgación y podemos sacar información de muchos lados y después, bueno, pensarlo y tomar lo que nos parezca en un punto. Así que bueno, ahí les dejo esta segunda parte sobre el hermetismo, que plantea esto de la alquimia, que es algo que siempre despierta mucha curiosidad, que se hace mención muchas veces. Y bueno, esto es lo que por lo menos yo puedo aportar sobre lo que significa la piedra filosofal y el proceso alquímico. Puede haber otras explicaciones, obviamente, porque al ser algo tan cerrado y tan escrito de una manera que se puedan dar múltiples interpretaciones, porque está bastante encriptado, entonces es lógico que se encuentren muchas. A mí me pareció buena esta explicación, es la que a mí me cierra. Lo que no quita que haya otras que también son válidas, porque no estamos hablando de algo que se vaya a corroborar en un laboratorio. Entonces, bueno, cuando uno habla de pensamientos y habla de filosofías, está abierto a los debates y a diferentes caminos sobre un mismo tema. Y ninguno es mejor que el otro, ni es que ha dado en la tecla, ni nada. De eso se trata cuando hablamos de pensamientos. Así que bueno, era lo más importante de explicar de este corpus hermeticum, de este hermetismo, de la alquimia, que es una de las tres patas que tiene, junto con la astrología y la magia. De la astrología ya todos conocemos, más o menos ya estamos al tanto, es algo que se propagó bastante, no hace falta explicarlo. Y la magia, bueno, tiene también varía mucho de acuerdo a las culturas y demás, y en este caso, en el caso hermético, se refiere al teurgo, y es una magia ceremonial que ahí sí está bastante oscuro el tema, porque bueno, viene de estas tradiciones cerradas y que se transmitían de maestro a discípulo, pero y que no me parece andar escarbando en eso. Sí, en la alquimia sí, porque es algo que a mucha gente le interesa, que nos da mucha curiosidad, porque se habla mucho, incluso en películas y demás, lo utilizan, y a veces uno queda como pagando, porque siempre se pregunta que, bueno, la piedra filosofal, ¿qué era? ¿A qué se referían? Entonces, bueno, bien valió la pena hacer una pequeña investigación para traerlo de forma clara, porque es muy difícil de explicarlo esto. Entonces, bueno, ahí les dejo esto para que busquen otras si quieren, para que busquen otras interpretaciones, si esta no es la que más les cierra. Pero me pareció la más completa, así que por lo menos así un pantallazo sobre este tema, y hacer mención a él porque por supuesto es un ítem del mapa,
Todo el corpus es un ítem y bueno, para poder seguir avanzando y seguir con los misterios de la historia y los misterios propiamente dichos.